Bueno, continuamos con los elementos de un argumento y seguíamos con la modalización. La modalización podemos decir que no todos los argumentos sostienen sus pretensiones con el mismo grado de certeza. Algunas justificaciones nos llevan invariablemente a la conclusión requerida. Otras lo hacen con frecuencia, pero no con el 100% de confianza. Otras solo lo hacen en forma condicionada o con matices significativos, como por ejemplo, introducidos por adverbios o frases como generalmente, posiblemente, en condiciones ideales, casi siempre, etc. En consecuencia, hay unas preguntas que debemos hacernos, como son: ¿con cuánta certeza esta justificación da solidez al paso desde las bases hasta la pretensión? ¿Se garantiza en forma absoluta este paso? ¿Se sostiene solo con ciertos matices? ¿Me da por lo menos la base para una apuesta más o menos riesgosa? Y una vez más, el grado y tipo de fuerza con que las justificaciones nos autorizan para argumentar varían con amplitud de un tipo de caso a otro. Algunas llevan a conclusiones probables, otras establecen conclusiones presuntivas, y la mayor parte del razonamiento práctico de hecho concierne a lo que es probable, presumible o posiblemente. Por ello, se debe poner especial atención en los calificativos y frases calificadoras, que son los modales, características de los distintos tipos de argumentación práctica. También tenemos a las posibles refutaciones, y en pocas ocasiones se presenta el caso en que el paso de las bases a la pretensión se muestra como necesaria en una forma clara y contundente. Algunas de las preguntas que se pueden hacer para estar alerta a la posible refutación son: ¿qué tipo de factores o condiciones podría sacarme del camino? ¿Qué tipos de elementos podrían desvirtuar mi argumento? Otra pregunta: ¿qué asunto o qué asumo implícitamente cuando confío en este paso? Nunca se debe olvidar que cualquier argumento, salvo los pocos que tienen carácter de necesarios, está abierto a la refutación. Las refutaciones, en algunos casos, pueden ser muy difíciles, y esto difíciles de prever, y en otros casos la refutación es previsible e incluso se puede adelantar la respuesta que resolverá dicha refutación. Toda refutación que se realice contra los argumentos esgrimidos en una sentencia por parte del juzgador se debe examinar haciéndose las mismas preguntas y así verificar si se sostienen racionalmente. Asimismo, es muy importante tener en cuenta la distinción que se realizó entre afirmar y argumentar. En no pocas ocasiones, muchos litigantes solo afirman pero no argumentan. Al poner en práctica las preguntas que hemos hecho, se podría de manera eficaz discernir si se está ante una auténtica argumentación y ésta es capaz de sostenerse. Ahora vamos a hablar de algunas consideraciones sobre el párrafo en la argumentación. Por esto podemos decir que el párrafo tiene una gran importancia no solo desde el punto de vista gramatical, sino también desde el punto de vista argumentativo, por lo que resulta importante detenerse en algunas consideraciones en torno a esta figura para poder mejorar las habilidades argumentativas. Pudiera sorprender el hecho de que en múltiples manuales de redacción no se haga ni tan siquiera referencia a esta trascendental figura. Y al respecto se ha dicho que ni siquiera la puntuación es más importante en el texto y al mismo tiempo tan desconocida como lo es el párrafo. No es solo que los manuales de redacción, con alguna excepción, no hablen de él, sino que el estudiante suele tener poca noción o ninguna de qué es, de qué se compone y para qué sirve. Suele redactar al azar, empezando y cerrando parágrafos sin pensarlo demasiado. La realidad no suele ser muy diferente en los ámbitos profesionales, con la enorme diferencia que en el estudiante se suelen pasar por alto este tipo de situaciones, que por razones obvias se vuelven más delicadas entre los profesionistas.
máxime cuando estas deficiencias aparecen en textos argumentativos, como lo es el de una resolución jurisdiccional. Uno de los aspectos prácticos que contribuyen de manera eficaz a mejorar nuestra argumentación jurídica es sin duda el uso correcto del párrafo y, como vamos a ver, de los conectores lógicos del lenguaje. Y estos dos puntos son los que deben enfatizarse de manera extraordinaria. Las indicaciones que se harán sobre el párrafo se desarrollarán en dos partes. En primer lugar, consideraciones generales sobre el párrafo y en segundo lugar, algunos aspectos sobre el párrafo desde el punto de vista de la argumentación en general. Y como primera parte, se puede decir que cada trozo de un discurso o de un escrito que se considera como unidad y suficientemente diferenciado del resto para separarlo, con una pausa notable o en la escritura con un punto y aparte. Otra definición respecto al párrafo se dice que es un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema y es una unidad intermedia, superior a la oración e inferior al apartado o al texto, con valor gráfico y significativo. Tiene identidad gráfica porque se distingue visualmente en la página. Empieza con mayúscula, a la izquierda en una línea nueva y termina con punto y aparte. También se simboliza con los signos diagonal. Tiene unidad significativa porque trata exclusivamente un tema, subtema o algún aspecto particular en relación con el resto del texto. La finalidad esencial del párrafo se orienta a estructurar el contenido de un texto y para mostrar de una forma gráfica y formal la organización del mismo. El aspecto gráfico es de gran importancia por el efecto que ocasiona en el campo visual del lector. Una página con un texto atiborrado, sin ninguna separación, reclama un esfuerzo adicional antes de empezar a leer. Representa más dificultades para ordenar la información, aparte de producir cansancio en la lectura. El defecto señalado se potencializa por el volumen extraordinario de material de lectura al que en forma cotidiana tiene que hacer frente el juzgador, y la correcta utilización del párrafo se convierte en un poderoso auxiliar en la lectura y en consecuencia en la comprensión, y su mal empleo redunda en un obstáculo que no solo entorpece la lectura, sino que afecta en forma directa la comprensión de los contenidos. El párrafo, como unidad coherente respecto del resto del texto, no se debe olvidar que éste no solo tiene que constituir una secuencia de oraciones, que estén relacionadas entre sí, de tal modo que desarrollen un tema común de manera coherente, sino que la información que estas oraciones aporten, conformando un párrafo, debe resultar también coherente respecto al tema global que el texto expone. En consecuencia, un párrafo debe desarrollar una idea que resulte relevante para la exposición del tema tratado en el texto. No debe olvidarse que la adecuación y efectividad de un párrafo no residen solo en el hecho de que esté presente o exista coherencia interna. Esto es, que las oraciones que lo forman manifiesten una unidad de sentido, sino que un párrafo eficaz deba aportar información que resulte relevante para el tema concreto que el texto pretende exponer. Para las tareas argumentativas resulta mejor observar el párrafo como un mecanismo de distribución de la información. Los párrafos constituyen fragmentos o divisiones en los que se debe dividir o parcelar el texto con el objeto de que éste resulte comprensible con mayor facilidad. Visto de otra forma, los párrafos son como moléculas, compuestas a su vez por átomos, que serían las oraciones, y que constituyen la unidad que se suele denominar texto. Uno de los aspectos que debe observarse en la construcción del párrafo es el de la cantidad de información contenida en este, y para esto conviene repartir de una manera equitativa el contenido, a fin de que no se produzca un párrafo que apenas presenta alguna información, mientras que otro u otros lleguen a ser como bancos de datos. No hay que reunir en un único párrafo todas las ideas que se quieren expresar. Para tal fin se dispone del texto en su totalidad. Un párrafo ha de desarrollar en profundidad una idea. Ahora bien, desarrollar una idea no es sinónimo de acumular motivos temáticos,
que estén relacionados con esto, por más vinculación que exista entre los temas que se estén tratando, ya que esto impide un tratamiento exhaustivo de la idea principal y la enumeración en subtemas no deja lugar para el análisis del tema central. En el trabajo de redacción debe tomarse en cuenta un esquema previo de las ideas que se pretende desarrollar para distribuir la información del modo más adecuado en los párrafos que sean necesarios. Y para este fin, debe tenerse en cuenta que existen varios tipos de párrafo, cuyo conocimiento puede ser de gran ayuda para una correcta planificación del texto argumentativo. Y los principales son enumeración, expositivos, argumentativos, contraargumentativos, delimitadores del texto, que pueden ser introducción y conclusión. Ahora, vamos a hablar sobre el párrafo de enumeración y consiste en una serie de ideas dispuestas una tras otra y organizadas en torno a una idea central. Ahora, vamos a hablar del párrafo expositivo. Y el párrafo expositivo es la elaboración de párrafos expositivos y que exige enunciar de manera explícita una idea central y después desarrollarla mediante un conjunto de frases que explican, que aclaran, amplían o concretan el sentido de aquello. Ahora, los párrafos argumentativos y contraargumentativos se caracterizan porque persiguen una clara finalidad persuasiva o suasoria, y su pretensión radica en convencer al receptor de la validez de una tesis, postura o decisión. Y la diferencia entre ambos tipos de construcción, argumentación y contraargumentación, se encuentra en la estrategia elegida en cada uno de ellos para llevar a cabo dicha finalidad. Ahora, el párrafo argumentativo debe destacarse que el carácter justificativo, probatorio, propios de los párrafos argumentativos motiva que con frecuencia estos contengan conectores de naturaleza causal, como son pues, puesto que, por qué, ya que, dado que, toda vez que, etc. Ahora, el párrafo contraargumentativo, la finalidad sucesoria de los párrafos contraargumentativos está basada en la presentación de argumentos que en apariencia ponen en entredicho la tesis central. Sin embargo, tales argumentos se descartan finalmente por ser considerados insuficientes para invalidar la tesis, con lo que queda por demostrada la validez de esta. Y esta se trata de una estrategia destinada a reforzar el punto de vista sostenido por el autor, que de este modo no solo aporta argumentos a favor de su idea, sino también en contra de otras posiciones que podrían contravenirla. Vamos a hablar de los párrafos delimitadores del texto. Y los párrafos delimitadores del texto no constituyen en esencia una modalidad diferente a los tipos de párrafos que hemos mencionado, ya que en una introducción o una conclusión consisten en párrafos bien enumerativos o expositivos o argumentativos y contraargumentativos. Ahora, los párrafos de introducción es mucho más que una simple presentación del tema central, dado que de algún modo condicionan al resto del texto. De una buena o mala presentación del texto depende en gran medida su éxito o fracaso. Ahora también vamos a hablar de los párrafos iniciales y en asuntos de especial complejidad pueden servir para dar un panorama general sobre los antecedentes para tener la vista de todos los elementos del mismo, mezclando también una enumeración. Ahora, el párrafo de conclusión, en los textos argumentativos, sean académicos o de otra índole, la función de la introducción es la de presentar el tema y de manera que ésta constituye una primera toma de contacto con el asunto que se desarrollará a continuación. En cambio, la conclusión tiene que cerrar el acto informativo, por lo que su redacción debe hacerse pensando
en que este párrafo o párrafos o bien han de sintetizar el contenido expuesto previamente, o bien deben ofrecer la solución de un problema que al texto haya planteado. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a dejar esta parte del párrafo y vamos a hablar en la siguiente cápsula sobre los conectores para que ahorita estemos cerrando la importancia de lo que es el párrafo en la argumentación.